Voy a ser bien honesto. Yo fui un niño algo molesto. Me preocupaba mucho por las reglas, me esforzaba demasiado en portarme bien y era castrosamente amable, pero en general tampoco daba muchos problemas, especialmente cuando mi mamá dedujo que había una relación entre esa caja mágica en la sala y mi silencio, y eso estaba bien para ella y para mí. Así que aunque puedo decir que fui relativamente tranquilo, también puedo decir que era un niño raro, de que hacía cosas que parecían no tener mucho sentido. Y pues estas son algunas cosas raras que hice en mi infancia. Y así. Ok, esto no es tan raro, pero no creo que sea normal. Cuando tenía 6 años, siempre que llegaba con Bowser en Mario 3 me volvía loco. Le tenía muchísimo miedo a este tipo. Con el tiempo, Bowser y yo resolvimos nuestras diferencias, pero a los 6 empezaba a llorar y le pedí a mi hermana que me lo pasara porque era demasiado para mí. Cabe mencionar que esa misma hermana me dijo que el líquido rojo que mi mamá usaba para limpiar madera estaba hecho con sangre de niño y también le tenía mucho miedo a eso. La verdad es que me asustaba muy fácil, pero en mi defensa casi todos los miedos que tenía me parece que eran bastante razonables. Como el Triángulo de las Bermudas. Digo, los barcos se desaparecían ahí. ¿Eran aliens o alguna otra cosa? Digo, yo sé que era poco probable que a los 7 años yo viajara al Triángulo de las Bermudas, pero yo no sabía eso. Pero Diego, por el título del video esperaba cosas más raras de lo que... A los 7 años mi mamá me compró un shampoo que olía a uva y olía tan rico que un día le di un tragote. Y sabía muy feo. Y estaba muy preocupado porque pensaba que cuando hiciera pipí iban a salir burbujas y mi mamá se iba a dar cuenta de que había tomado shampoo. Admito que me decepcioné cuando fui al baño y no salieron burbujas. También recuerdo que una de mis preocupaciones constantes es que iba a ser si encontraba una lámpara mágica y de repente tenía 3 deseos. Claro que yo conocía bien las 3 reglas del genio. No puedes matar a nadie, no puedes revivir a nadie y no puedes hacer que alguien se enamore de otro alguien. Pero ninguna decía que no podías pedir deseos infinitos. Deseo deseos infinitos, por favor. ¿Qué? No, niño, eso va contra las reglas. Pero usted nunca dijo que... Es obvio, niño. Y ahora por codicioso te quito tus 3 deseos. Y vas a tener granos. Así que de solo tener 3 deseos decidí que serían buena salud para mí y mi familia, dinero infinito y que los Pokémon sean de verdad. Yo amaba y aún me gusta mucho Pokémon. Sí, no es broma que hasta el día de hoy todos mis deseos de velita de cumpleaños han sido ese. Pero más joven de verdad estaba obsesionado. Y creo que es entendible porque yo tenía como 9 años cuando salió Pokémon, así que me tocó vivir todo el boom cuando era niño. Estoy viejo. Regresando a mis 7 años, algo que hice por mucho tiempo y era definitivamente raro, es que yo estaba seguro de que podía evitar que pasaran cosas malas y contaba con mis dedos cada palabra que decía mientras hablaba y trataba de que terminara en un múltiplo de 5. ¿No me explico? Ok, aquí hay un ejemplo de cómo se veían mis manos mientras hablaba. Entonces, cuando yo era niño, contaba con mis dedos cada palabra que decía mientras hablaba y trataba de que terminara en un múltiplo de 5. Odio tener 7 años. Oh, vaya, no puedo esperar a ser adulto y que mi vida sea mucho más fácil. Sí, claro. Ay. Mamá, tengo hambre. ¿Qué nos harás de comer el día de hoy? Te quiero mucho. Así que sí, tenía que seguir hablando hasta terminar en 5. Y de hecho esto tiene una explicación interesante. Digo, no soy psicólogo, de hecho sí lo soy. Pero a muy grandes rasgos, Piaget dijo que los niños tienen juegos como tratar de no pisar las grietas de la calle o tratar de llegar al final de la calle más rápido que ese señor, porque están experimentando los límites de su pensamiento mágico y esto puede ser señal de que están pasando al pensamiento formal. Y hablando de psicología, otro dato interesante, valor educativo, ¡yay! Es que los niños tienden a tener algo que se llama objeto transicional, que muy básicamente es un objeto que el niño carga a todas partes y que el niño le pone cierto apego. Sirve para ayudarlo a lidiar con la ansiedad de no estar con sus padres. Muchos nos acordamos de un juguete u otra cosa que era muy importante para nosotros y el mío era este. Se llamaba Waka Waka y lo amaba. Siempre estaba conmigo y era mi mejor amigo hasta que se lo comió mi perro. Miren, aquí está, justo encima de mi cama de carrito, a un lado de mi mesa hecha de cajas Sonrix. Sí, mi infancia fue muy cool. Luego de que Waka Waka fuera devorado, tuve un segundo juguete que también cargaba a todos lados, pero solo porque tiendo a obsesionarme con las cosas.
y era este Charmander. Mi mamá me lo regaló cuando era niño, un día se le cayó la cola, pero no me importó. Incluso le conseguía ropa en ocasiones especiales como esta túnica de graduación. A lo mejor mi infancia fue cool, pero yo no era un niño muy de onda. Y claro, ¿cómo iba a hacerlo con ese peinado? Sí, ríanse, no me afecta. Cuando mi mamá me cortó el cabello así por primera vez, mi hermana me dijo: te pareces a uno de los honguitos de Mario. Ay Dios, me parezco completamente a los honguitos de Mario. Supongo que mucho de lo que mencioné se puede explicar porque siempre he sido alguien que tiende a pasar mucho tiempo en su imaginación. Por ejemplo, cuando era niño e iba al lado de la ventana del coche, solía imaginar personajes andando en patineta, o esquivando obstáculos, o peleando contra villanos. De hecho, ocasionalmente aún lo hago. Y por eso creo que siempre he sido distraído. Quiero cerrar este video con una de las cosas más random que he hecho. La primera vez que fui a la playa ya era un poco grande, tenía como 12. Estaba muy emocionado y recuerdo que en cuanto pisé la arena, lo primero que pensé fue: quiero hacer un hoyo. Y así lo hice. Empecé a cavar y poco a poco el hoyo fue haciéndose más profundo. Recuerdo que unos adolescentes pasaron por ahí. ¡Hey, niño! Buen hoyo. Y yo me sentí el tipo más genial del planeta. Aunque ahora que lo pienso, ese comentario fue algo raro. ¿Quién sabe? Quizás eran pedo. Como sea, la cosa es que seguí cavando hasta que mi cabeza ya no se alcanzaba a ver. Y en general ese fue un gran día. ¿No me creen? ¡Boom, perros! Vean nomás esta maravilla. Aquí estoy dentro del hoyo para que se den una idea de la profundidad. Y aquí estoy con algunos de mis fans. Y aquí estoy con el guardia de seguridad que me dijo que tapara mi hoyo porque alguien podía caer dentro y lastimarse. Adiós, hoyo. Traté de honrar tu corta existencia en un video de YouTube. Gente, gracias por ver este video. Si les gustó, por favor consideren suscribirse y darle like. Se los agradeceré por siempre. Y si se preguntan por qué de la nada decidí hacer un hoyo, la respuesta es que no lo sé. Si siguen escuchando esto, espero que hayan encontrado todas las referencias que escondí en este video. Pero, ¿vieron a este vato? Está escondido en algún lugar de la animación. Si lo encontraron, pónganlo en los comentarios. Se me ocurre tener este juego donde cada video voy a esconder algo, así que el próximo video pueden tratar de encontrar a este Abra. Pero si han jugado Pokémon, saben que Abra se teletransporta rápido, así que no estará mucho tiempo en pantalla. Otra vez gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.